My brothers and sisters, we have just participated. Hermanos y hermanas, hemos participado en una asamblea solemne, una antigua práctica que se remonta a la historia del antiguo Israel cuando se congregaba para sentir la presencia del Señor y celebrar sus bendiciones. Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que esta práctica ha sido restaurada por medio del profeta José Smith. Les insto a escribir en su diario personal lo que sintieron sobre esta sagrada ocasión. Recientemente despedimos a nuestro querido amigo y profeta, el presidente Thomas S. Monson. A pesar de que todos lo extrañamos, estamos profundamente agradecidos porque el Señor ha llamado a un nuevo profeta, el presidente Russell M. Nelson, para que presida su iglesia. Ahora hemos comenzado un nuevo capítulo en la historia de nuestra iglesia. Este es un don precioso de Dios. Cuando sostuvimos al presidente Nelson con la mano en alto, fuimos testigos ante Dios y reconocimos que Él es el legítimo sucesor del presidente Monson. Al alzar la mano, prometimos escuchar su voz según Él reciba la guía del Señor. El Señor ha dicho, daréis oído, refiriéndose al presidente de la iglesia, a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Conozco a nuestro nuevo profeta y presidente desde hace más de 60 años. Soy testigo de que la mano del Señor lo ha estado preparando para llegar a ser nuestro apóstol presidente y profeta a fin de administrar todas las llaves del santo sacerdocio en la tierra. Ruego que cada uno de nosotros lo sostenga completamente a él y a sus consejeros y siga su dirección. También les damos una afectuosa bienvenida al Elder Gong y al Elder Suárez como miembros del quórum de los 12 apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, un acontecimiento que celebramos este glorioso fin de semana de Pascua, Él se apareció a sus discípulos y dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Noten una acción de dos partes. Dios envía a su Hijo. El Hijo envía a sus siervos, hombres y mujeres, para llevar a cabo su obra. No nos debe sorprender al saber que aquellos que son llamados a hacer la obra del Señor no son humanamente perfectos. Las Escrituras describen incidentes sobre hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para realizar una gran obra, buenos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, llamados a servir en sus asignaciones en la Iglesia, que se esforzaron por dar lo mejor de sí, aún no perfectos. Lo mismo sucede con nosotros. Dada la realidad de nuestras debilidades y limitaciones humanas, ¿cómo seguimos adelante en nuestra tarea de apoyarnos y sostenernos el uno al otro? Comienza con la fe, una fe verdadera y sincera en el Señor Jesucristo. La fe en el Salvador es el primer principio de la doctrina y el Evangelio de Cristo. Hace varios años, mientras visitaba la Tierra Santa, pasamos cerca de una planta de mostaza. El director del centro de Brigham Young en Jerusalén me preguntó si había visto un grano de mostaza. Le respondí que no, así que nos detuvimos. Me mostró los granos de la planta. Eran sorprendentemente pequeños. Recordé las enseñanzas de Jesús. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Si tenemos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, el Señor puede ayudarnos a mover las montañas del desaliento y la duda en las tareas que nos aguardan a medida que servimos con los hijos de Dios, entre ellos los miembros de nuestra familia, los miembros de la Iglesia y aquellos que aún no son miembros de ella. Hermanos y hermanas, la vida puede estar llena de fe, gozo, felicidad, esperanza y amor cuando ejercemos la mínima cantidad de fe verdadera en Cristo, aún un grano de mostaza de fe. El elder George A. Smith recordó un consejo que le dio el profeta José Smith. Me dijo que no debía desalentarme, fueran cuales fueran las dificultades, que si estaba hundido en el pozo más profundo de Nueva Escocia, con todas las montañas rocosas apiladas encima, no debía desalentarme, sino sobrellevarlo, ejercer la fe y mantener el valor, y al final saldría a la cima. Debemos recordar la declaración de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saber que este es otro don precioso de Dios. Además de los dones que he mencionado, existen muchos más. Ahora hablaré solo de algunos: el don del día de reposo, la Santa Cena, el servicio a los demás y el don inigualable de nuestro Salvador que Dios nos dio. El poder del día de reposo es experimentar en la iglesia y en el hogar la delicia, el gozo y el calor de sentir el Espíritu del Señor sin ningún tipo de distracción. Muchos se permiten casi vivir en línea con sus dispositivos inteligentes. Las pantallas iluminan su rostro día y noche y los auriculares bloquean la voz suave y apacible del Espíritu. Si no apartamos tiempo para desconectarnos, podríamos perder oportunidades de escuchar la voz de aquel que dijo: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Ahora bien, no hay nada malo en aprovechar los avances de las tecnologías inspiradas por el Señor, pero debemos ser prudentes al utilizarlas. Recuerden el don del día de reposo. La bendición de recibir la Santa Cena nunca debe volverse rutinaria o simplemente algo que hacemos en la reunión sacramental. Tan solo son 70 minutos en toda una semana en la que podemos hacer una pausa y hallar más paz, gozo y felicidad en nuestra vida. Participar de la Santa Cena y renovar nuestros convenios es una señal que le damos al Señor de que siempre nos acordaremos de Él. Su expiación es un don misericordioso de Dios. El privilegio de prestar servicio a los hijos del Padre Celestial es una oportunidad de seguir el ejemplo de su Hijo amado, sirviéndonos unos a otros. Algunas oportunidades de servicio son formales en nuestra familia, llamamientos de la Iglesia y participación en organizaciones de servicio comunitario. Los miembros de la Iglesia no deberían dudar, si es su deseo, en postularse como candidatos a cargos públicos en cualquier nivel del gobierno, donde sea que vivan. Nuestras voces son esenciales e importantes en nuestras escuelas, ciudades y países. Donde existe la democracia, tenemos el deber de votar por hombres y mujeres honorables, dispuestos a servir, nos pueden ayudar y pueden alcanzar a otros a llegar a la eternidad. Recuerden que Jesús les enseñó al intérprete de la ley que debemos al intérprete de la ley que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, utilizando el buen samaritano como ejemplo.
El servicio nos da la oportunidad de comprender la vida y el ministerio de Cristo. Él vino para servir, como enseñan las Escrituras, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Posiblemente Pedro ha ofrecido la mejor descripción del ministerio terrenal del Salvador en 3 palabras cuando se refirió a Jesús, quien anduvo haciendo bienes. El Señor Jesucristo es el don más preciado de todos los dones de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nefi captó la importancia de nuestro Salvador cuando declaró: hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Debemos hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Debemos recordar que es su nombre el que aparece en nuestros lugares de adoración. Somos bautizados en su nombre y somos confirmados, ordenados, investidos y sellados en matrimonio en su nombre. Tomamos la Santa Cena y prometemos tomar su nombre sobre nosotros y llegar a ser verdaderos cristianos. Por último, en la oración sacramental se nos pide recordarle siempre. Al prepararnos para mañana, domingo de Pascua de Resurrección, recordemos que Cristo es supremo. Él es el juez justo, nuestro fiel intercesor, bendito Redentor, buen pastor, Mesías prometido, amigo verdadero y mucho, mucho más. Ciertamente, Él es un don muy preciado del Padre para nosotros. En nuestro discipulado tenemos muchas exigencias, preocupaciones y asignaciones. Sin embargo, algunas actividades siempre deben ocupar el centro de nuestra membresía en la Iglesia. De manera que, manda el Señor, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Esta es la Iglesia en acción. Esa es la religión pura. Ese es el Evangelio en el sentido verdadero. Cuando socorremos, levantamos y fortalecemos a quienes tienen necesidades espirituales y temporales. Para hacerlo, se necesita que los visitemos y ayudemos a fin que su testimonio de fe en el Padre Celestial y Jesucristo y su expiación se arraigue en sus corazones. Incluso nuestra membresía en su Iglesia restaurada. Ruego que el Señor nos ayude y bendiga para que atesoremos nuestra membresía en su Iglesia restaurada. Ruego que estemos llenos de amor por todos los hijos del Padre Celestial y que podamos ver sus necesidades estando dispuestos a responder sus preguntas del Evangelio. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo que se nos enseña en esta conferencia general lo recibimos por la inspiración de apóstoles y profetas, de autoridades generales y hermanas, líderes que son oficiales generales de la Iglesia. Que el gozo y la paz del Señor permanezcan con cada uno. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.